Hola, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Tiempos Raros. Esta es la segunda parte de la historia de la Primera Guerra Civil de la República Romana que subí la semana pasada. Bueno, lo dejamos en que los ambientes estaban caldeados en la península itálica y que faltaba tan solo una chispa para hacer enfrentarse a los dos bandos principales, los optimates y los populares. Así que ahí los vamos. Esta chispa fue que Mitrídates VI, un joven rey de Ponto, intentó sin éxito anexionar el reino de Bicinia a sus dominios. Y por ello, el gobernador romano de Asia, de la provincia asiática, Manio Aquilio, exigió una indemnización para el rey de Bicinia, a la que Mitrídates contestó que él mismo era deudor de Roma, pues había sobornado a numerosos senadores y no pensaba pagarla. Así, Roma incitó a Nicomedes, rey de Bicinia, a invadir el Ponto. Manio Aquilio se puso al frente del ejército romano de Asia y de Cilicia y de la flota romana que se encontraba en Bizancio, y Mitrídates organizó un enorme ejército. En el 88 a.C., Mitrídates respondió al ataque de Nicomedes, el rey de Bicinia, con un potente contraataque. Su comandante, Arquelao, derrotó al ejército bicinio en la batalla del río Amnias y al ejército romano al mando del gobernador Aquilio en la batalla del monte Scoroas. El general romano Aquilio fue entregado por la ciudad de Mitilene y ajusticiado, y la flota romana del Mar Negro se rindió. El reino de Ponto, pasó a controlar la Capadocia, Bicinia y la provincia romana de Asia. La mayoría de ciudades griegas de Asia Menor, pertenecientes al antiguo reinado de Pérgamo, como la antigua Pérgamo, Éfeso y Mileto, recibieron a Mitrídates como un libertador de la explotación romana. De todas las regiones y aliados griegos de Roma, solamente los rodios se mantuvieron fieles. Esto provocó que los pónticos emprendieran la guerra contra ellos. Sin embargo, no fue fructífera y no lo consiguieron tomar Rodas. Tras fracasar, Mitrídates escribió a todas las ciudades griegas de Asia, incitándoles a asesinar a cualquier ciudadano romano que tuvieran en sus tierras. Según nos cuentan las fuentes históricas, unas 80.000 personas fueron ejecutadas en unas jornadas que se conocieron como las vísperas asiáticas. Esto en Roma se veía como que su poder en Oriente se estaba derrumbando. Así que ante esta situación, el Senado se vio comprometido por la decisión de escoger a un candidato para liderar a los ejércitos romanos en batalla. Mientras tanto, estaban divididos ideológicamente en optimates y populares. Esto hacía que dos hombres se disputaran el honor: Cayo Mario, de la facción de los populares, y Sila, de la facción de los optimates. El Senado nombró a Sila para que condujese al ejército contra Mitrídates. Sila partió a tomar el mando de sus tropas que continuaban asediando Nola, uno de los últimos reductos de los rebeldes en la guerra social. Esta guerra social fue de la que hablé en el episodio anterior, que enfrentó a los ciudadanos romanos de Roma y sus colonias con sus aliados itálicos. Durante este tiempo, Mario no respetó la decisión del Senado y mediante un tráfico de influencias convenció a Publio Sulpicio Rufo, tribuno de la plebe, para aprobar una ley que daba mayor importancia a los votos de los nuevos ciudadanos italianos, trasladando a gran cantidad de ellos a Roma. Así, se celebró una asamblea popular o plebiscito, en la que Sulpicio presentó una propuesta que fue ratificada por el pueblo de Roma y convertida en ley. Así, Cayo Mario fue elegido como general contra Mitrídates. Esto creó una contradicción legal, pues no podían existir dos mismos generales para el mismo ejército y para la misma guerra. La guerra se suele dividir en varias fases. La primera fase comienza cuando Cayo Mario se nombra, por las asambleas del pueblo, es nombrado también general, y solo era necesario uno, no podían liderar los dos a la misma tropa. Y
Sila hizo algo que nunca se había hecho. Fue, al ser puesto al borde del abismo con su futuro político en juego y habiendo perdido el mando en Oriente, marchó con su ejército hacia Roma. Por primera vez en la historia de la República, un general romano marchó contra su propia ciudad. Una acción que Mario no debió de ver factible, pues realmente ni siquiera defendió la ciudad. Sila tomó el mando de 5 legiones veteranas, entró en Roma sin sufrir ninguna resistencia y tomó la ciudad. Cayo Mario y Sulpicio Rufo huyeron de Roma perseguidos por los hombres de Sila. A Sulpicio Rufo le capturaron a unos 30 kilómetros al sur de Roma y le ejecutaron inmediatamente. Cayo Mario, sin embargo, logró abrirse paso hasta la costa y se embarcó hasta África, donde se refugió en una pequeña isla situada frente a la costa cartaginesa. Sila, con el control total de Roma, convocó al Senado y exigió que se calificara a sus oponentes como enemigos de la República. El Senado aceptó, pronunciándose en contra de Mario, Sulpicio y el resto de los seguidores. También hizo invalidar toda la legislación de Sulpicio, promulgando nuevas leyes encaminadas a reafirmar la tradicional supremacía del Senado. En esta nueva situación se celebraron elecciones consulares, donde los aliados de Sila no consiguieron ninguno de los 2 consulados. Esto es curioso, pues pese a tener Sila a 5 legiones a las mismas puertas de Roma y controlar la ciudad, nos hace ver que no hubo realmente una inferencia directa en las elecciones, pues el resultado no fue favorable para él. Los dos nuevos cónsules fueron Cneo Octavio, un conservador que se había mostrado algo reacio y hostil a las políticas de Sila, y Lucio Cornelio Cina, un popular. Sila les hizo jurar que no revocarían su legislación y tras esto se embarcó hacia Grecia y la guerra contra el reino de Ponto. Sin embargo, durante la ausencia de Sila, Cina, el nuevo cónsul, uno de los nuevos cónsules, resucitó en el 87 a.C. la propuesta de sufragium para los nuevos ciudadanos itálicos. Esto es, darles el derecho a voto en la asamblea, y la restauración de los poderes de la asamblea de la plebe y la concesión de la amnistía a todos sus amigos exiliados. Esto fue una rotura de su juramento y el inicio de medidas radicales que llevarían a la reiniciación de la guerra civil. Su colega consular, Octavio, con la ayuda de la mayoría del Senado, logró expulsarlo de Roma junto a 6 tribunos de la plebe, desposeído de su magistratura y privado de sus derechos ciudadanos. Cina rápidamente huyó a Nola y con ayuda de los italianos que habían sido derrotados en la guerra social, llamó a Cayo Mario para que retornara a la isla para que volviera de la isla en la que estaba exiliado en África. Aquí comienza otra etapa de la guerra, una segunda etapa, que se suele denominar como la etapa del gobierno popular. O sea, hasta este momento parece que Sila ha llevado la delantera y, sin embargo, ahora Cayo Mario y los suyos se hacen con Roma. Cina reclutó con sobornos a numerosos soldados romanos e italianos en el sur de Italia. El mismo año 87 a.C., Mario desde el norte y Cina desde el sur marcharon sobre Roma al frente de 2 ejércitos. La defensa de la ciudad, dirigida por el cónsul Octavio y Gneo Pompeyo Estrabón, se vio obstaculizada por la ambigua actitud política de Estrabón y una epidemia que azotó la ciudad un par de meses. Todo ello facilitó la caída de la ciudad después de que Mario interceptara el suministro de trigo y saqueara a Ostia, el puerto de Roma, matando a buena parte de sus habitantes y cortando a sus enemigos la posibilidad de proveerse por mar. Cina y Mario entraron en Roma con 4 ejércitos, 2 de los cuales comandaban Quinto Sertorio y Gneo Papirio Carbón, y se declararon cónsules a sí mismos. O sea que tenemos de nuevo a Cina como cónsul y ahora Cayo Mario también se nombra a sí mismo cónsul. Pero Cayo Mario tenía por aquel entonces unos 70 años. Una edad ciertamente avanzada, y un año después, 18 días después, Cayo Mario murió.
Sin embargo, en estos 18 días, las matanzas en la ciudad estuvieron a la orden del día y mató a la inmensa mayoría de la facción de Optimates. En esta situación, en Roma, Sila volvió. Había tomado Atenas en el 86 a.C. y derrotó sucesivamente a las fuerzas del rey de Ponto, Mitrídates. Ese mismo año, en Roma la situación era que Cayo Mario había muerto por la edad y Cina gobernaba de manera dictatorial Roma, el cual envió un ejército a Grecia contra el Ponto y contra Sila. El ejército enviado por el Senado estaba liderado por el cónsul Lucio Valerio Flaco y por el legado Cayo Flavio Fimbria. Lucio Valerio sería posteriormente asesinado, por lo que todo el mando recayó en Fimbria. Fimbria cruzó a Bicinia con la ayuda de la ciudad de Bizancio y conquistó algunas ciudades por acuerdo y capturó a otras por la fuerza. Los pónticos se enfrentaron al ejército romano de Fimbria, guiados por el príncipe Mitrídates, hijo de Mitrídates VI, acompañados por los generales Taxiles, Diofanto y Menandro. Confrontó a Fimbria con una gran fuerza, pero el ejército póntico sufrió una derrota aplastante después de un ataque nocturno por los romanos. Tras esta gran batalla, una buena parte de las ciudades griegas volvieron a alinearse al bando romano. Las derrotas pónticas y los cambios políticos acaecidos en Roma propiciaron una situación desfavorable tanto para Sila como para Mitrídates. Esta coincidencia motivó que los dos hombres se entrevistasen para firmar el Tratado de la Paz del Dárdano, en el 85 a.C., por el cual Ponto entregaba 70 navíos, 2.000 talentos, que era una cantidad considerable de plata para la época, y renunció a sus posesiones en Capadocia y Bicinia. Entonces Sila volvió su atención sobre Flavio Fimbria y su ejército, que ante la superioridad de Sila y el amotinamiento de sus tropas terminó por suicidarse, dejando vía libre a Sila para regresar a Roma. Ante el inminente retorno de Sila, se desató un motín entre las tropas de Cina, que recordamos que era el cónsul que gobernaba Roma, que terminó con su vida. Este suceso fue el comienzo del fin del régimen. Las fuerzas cohesionadas por su persona comenzaron a disgregarse, y el creciente malestar lanzó a muchos a los brazos de Sila. El Senado trató de negociar con Sila, pero ante su negativa los populares reclutaron un ejército. Según Apiano, Sila comenzó a enviar tropas a Italia, una vez que le alcanzaron las noticias de la muerte de Cina y los disturbios subsiguientes. Pero para ese momento, Quintio Cecilio Metelopío se había ya sublevado en África. Marco Licinio Graso estaba reclutando tropas entre su clientela hispánica y Pompeyo Estrabón hacía lo mismo en el Piceno. Marco Licinio Graso, si recordáis bien, bueno, no lo hemos mencionado, pero igual algunos ya lo sabéis, es el que posteriormente formaría junto a Pompeyo y Julio César el primer triunvirato, y que también posteriormente sería derrotado y asesinado en Partia. Considerando la baja moral de las tropas y el cansancio de la población tras tantos años de guerras, el régimen popular estaba condenado. Muchos de sus líderes así lo comprendieron y cambiaron de bando antes de que fuese demasiado tarde. En este estado de cosas, en la primavera del año 83 a.C., Sila desembarcó en Brundisio con una fuerza de unos 40.000 hombres. Se encontró frente a él a un ejército comandado por Papirio Carbón y Cayo Mario el Joven, sucesores de Cina. Los encarnizados combates que tuvieron lugar el verano del 83, la primavera y el verano del 82 pueden ser considerados la primera guerra civil entre romanos. Según los distintos autores, se estima que murieron entre 50.000 y 70.000 romanos en los combates que se sucedieron. Tres fueron las grandes victorias de Sila que le hicieron conquistar el poder. La del Monte Tifata sobre Cayo Norbano Balbo, la de Sacriportus sobre Mario el Joven y sobre todo la de Porta Colina, junto a los muros de Roma. En esta última, Sila capturó a 12.000 populares que fueron recluidos en el campo de Marte. 3.000 de ellos fueron ejecutados el 2 de noviembre.
Sus terribles gritos y lamentos llegaron a los oídos de toda la aterrorizada ciudad y del Senado reunido, y Sila simplemente se sonrió entre los gestos de terror de los senadores. Como consecuencias de este conflicto, tenemos que Sila se hizo con el poder absoluto en Roma. Cogió el cognomen Félix, que significa literalmente afortunado, algo así como... Entonces su nombre pasó a ser algo así como Sila el Suertudo o algo así, y se estableció como dictador en el año 81 a.C. Pero, a diferencia de las situaciones anteriores en las que ya se había dado casos de dictadores, Sila es el primer dictador que se le nombra dictador perpetuo. Esto también se le termina dando este cargo a Julio César. Entonces ya vemos como la República realmente no puede hacer frente a estas guerras civiles y termina recurriendo a la popularidad y a seguir a hombres de gran carisma. Y hechos como estos y esta guerra civil y la siguiente terminaron propiciando el advenimiento del Imperio Romano y de la caída del sistema republicano. Volviendo a Sila y a su control de Roma, los primeros momentos del régimen silano fueron especialmente sangrientos. Se cometieron miles de ejecuciones de sus enemigos políticos. Sila creó una lista de los condenados a muerte que colgó en el foro, en la que se incluía a todos los líderes del régimen de los Marios. Las propiedades de los condenados fueron confiscadas y a sus hijos y nietos se les prohibió presentarse a cargo público. Las propiedades confiscadas eran vendidas en subastas, donde los seguidores de Sila las compraban a precios desorbitadamente bajos, llevando a cabo una política basada en arruinar a sus enemigos y enriquecer a sus seguidores. Se redactaron más listas que sucedieron a la primera, en las que se incluyeron miles y miles de nombres. En los listados comenzaron a incluirse nombres de ciudadanos sin vinculación alguna con los Marios, pero cuyas propiedades y estatus los convirtieron en objetivos para las expropiaciones. Sus posesiones eran compradas fácilmente por los acérrimos seguidores de Sila. Uno de los partidarios silanos que mayor provecho sacó de esta situación fue Craso, que ya le he mencionado antes, y se dice que este hombre fue el hombre más rico de toda la historia de Roma, y de hecho prácticamente él en solitario fue el que financió al primer triunvirato. En política, Sila se dedicó a restablecer el poder del Senado y a disminuir la influencia y el poder de todo lo que contribuyese al detrimento de la autoridad del Senado, reduciendo así notablemente los poderes de los tribunos y de los censores. Designó nuevos senadores para sustituir a los senadores conservadores asesinados durante el régimen de los Marios, y también dobló el tamaño del Senado, aumentando el número de senadores hasta los 600, e incluyó entre ellos a numerosos equites, que eran como una clase de comerciantes, y reforzando así los lazos entre estos, los equites, y los terratenientes, que eran los antiguos senadores. Sila trató de evitar con su programa de reformas que nunca nadie en el futuro pudiera repetir su marcha contra Roma. Estableció como delito de traición que un gobernador o general llevase su ejército fuera de la provincia asignada. También modernizó el Código de Leyes romano, liberándolo de normas obsoletas, pero asegurándose que todas las funciones judiciales fueran reservadas a senadores exclusivamente, y estableció que nadie con menos de 30 años pudiera presentarse a las elecciones de ninguna magistratura. La intención manifiesta de la nueva legislación era que prevaleciese la madurez y la veteranía, haciendo de la restauración de la autoridad del Senado su principal objetivo. Sila llevó a cabo una política de represión y castigó sobre aquellas regiones italianas que fueron leales a los Marios, muy en especial contra los etruscos y samnitas, que a partir de entonces prácticamente dejaron de existir como pueblos diferenciables y pasaron a ser romanos. Los restos de las tierras vacías fueron utilizados para asentar a los soldados veteranos, que sumaban unos 120.000. En el 79 a.C., Sila renunció a la dictadura, devolvió todo el poder al Senado y murió el año siguiente a la edad de 60 años.
Sin embargo, las reformas de Sila no perduraron. Los cambios en el código legislativo sobrevivieron, pero la renovación del Senado y la muerte de muchos de sus veteranos dejaron un hueco para que hombres demasiado jóvenes y ambiciosos comenzasen a surgir en Roma. Claros ejemplos son los 3 hombres que constituyeron el primer triunvirato, como ya he mencionado. Craso y Pompeyo, aliados de Sila durante la guerra, a pesar de su juventud y su avaricia, obtuvieron un enorme éxito político. El primero amasó una fortuna increíble gracias a las subastas de las expropiaciones de los enemigos de Sila, y Pompeyo, por su parte, durante la guerra civil, se hizo con una gran reputación de general, llegando a ser incluso conocido por sus enemigos como el carnicero adolescente. Mientras tanto, Julio César, el tercer miembro del triunvirato, comenzó su andadura política durante la duración del régimen de Cino, quien lo nombró sacerdote de Júpiter y lo casó con su hija Cornelia. Aquí vemos que César realmente vio su ascenso político propiciado por la facción de los populares, pues César, a pesar de ser un aristócrata, venía de una familia relativamente pobre para el estándar de senador y gobernante romano, y vio crecer su poder gracias al gobierno de los populares por el gran carisma que tenía y el increíble don de gentes. También cabe mencionar que en Hispania fue el centro de poder de la facción de los populares, partidaria de Mario. Esto se puede entender porque Hispania era una provincia de Roma que llevaba muchos años siendo romanizada y sus ciudadanos se veían como romanos de pleno derecho. Y las políticas de los populares abogaban por conceder derechos de ciudadanía precisamente a este tipo de ciudadanos. Es curioso que precisamente uno de los primeros, el primer emperador, varios siglos después, emperador romano no nacido en Italia, fue precisamente Trajano, nacido en Hispania. Bueno, pues tras la conquista de Roma por Sila, Sertorio, el gobernador de Hispania, de la facción de los populares, se declaró en rebeldía y estableció la independencia de la Hispania romana en el 80 a.C. Derrotó a las fuerzas regulares enviadas contra él y en el 72 a.C., tras la muerte de Sila, fue asesinado y el movimiento popular en Hispania se derrumbó. Así termina la Primera Guerra Civil Romana. Espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante y sobre todo eso, que lo hayáis disfrutado. Os recuerdo que podéis encontrarme en Instagram con el nombre de Tiempos Raros y seguramente en Twitter también dentro de poco. Un abrazo enorme y muy buenas noches a todos.